Los zoológicos maltratan animales porque tienen muchos individuos y espacios muy pequeños. Bueno, que eso tampoco es del todo así. ¿Es mejor tener muchos animales en los centros de fauna o pocos animales? Hoy vamos a resolver esa pregunta. Normalmente solemos tener dos vertientes. Por un lado tenemos los zoológicos, que suelen tener muchos individuos distintos, muchas especies distintas, y por otro lado solemos tener a los centros de rescate, santuario, etcétera, reservas y demás, que suelen tener menos número de individuos y menos números de especies. ¿Pero por qué ocurre esto? Bien, vamos a verlo. En realidad aquí hay que mirar sobre todo cuál es la historia de cada uno y de dónde nace, de dónde se desarrolla cada una de esas dos vertientes. Los zoológicos tienen una larga trayectoria histórica desde 1700 y por tanto estos centros han tenido que ir transformándose a lo largo de los años y de los siglos hasta ser los zoológicos que hoy conocemos actualmente. La historia de los zoos lo puedes ver en otros de mis vídeos o en el Instagram de Simia. Así que no nos vamos a centrar en esa parte, sino que vamos a ir directamente a por qué tienen tantos animales. Y es que los zoológicos tienen tantos individuos y tantas especies distintas porque lo que realmente es importante en esta cuestión es la metodología o la filosofía que llevan para la recuperación de las especies. Actualmente tanto los zoológicos como los centros de rescate, reservas, santuarios, etcétera, suelen estar centrados en la recuperación de las especies. Por eso es importante su metodología o su filosofía de recuperación de las especies. Los zoológicos se encargan de tener a muchos individuos de muchas especies diferentes para reproducirlos ex situ, en cautividad. En cautividad estos animales se crían para que en el momento en el que esa especie en estado silvestre desaparezca o pase a estar en peligro de extinción o en estado crítico, en vulnerable o en cualquier zona de peligro, estos animales puedan ser recolocados de la cautividad a el estado natural. Para ello es necesario que haya una red de zoológicos donde en cada uno de ellos hay unos pocos individuos de cada especie y así se puede tener un buen reservorio genético donde se reduzca la endogamia. Todos estos animales deben de ser además reproducidos con otros individuos que no tengan una conexión genética directa, y a través de la reproducción vamos manteniendo ese reservorio genético por si en algún momento hiciese falta. Es verdad que esto es un método o una filosofía un poco precavida porque intenta mantener en reproducción constante en cautividad a unas especies que quizás en este momento no necesitan que haya una reintroducción en el estado silvestre, pero que se mantiene ahí por si en algún momento pudiera ocurrir, porque se cree que esto puede llegar a ocurrir y más todavía ahora con el cambio climático. Y en los centros de rescate, como simplemente rescatan a aquellos animales que lo necesitan, no es tan importante el número de especies que haya. Entonces los zoológicos serían como un centro donde se trabaja con los animales y en los centros de rescate sería como un campamento base. Pero además, como los animales en los centros de rescate vienen de prácticas ilegales o de haber sido dañados en la naturaleza, en estos centros priman muchísimo el bienestar animal. ¿Y qué tiene que ver ahí la filosofía de trabajo con el bienestar animal y que haya muchos o menos individuos? Pues es que cuando hay muchos más individuos es mucho más complicado, mucho más difícil centrarte en las necesidades que requiere cada especie o que requiere cada individuo. Muchas veces podemos pensar que cuidar de animales no es tan difícil. Es más, esta es una de las causas por las que hay tanto tráfico ilegal de animales exóticos. Nos creemos que puede ser fácil mantener a un dragón barbudo, que puede ser fácil mantener a un varano, que puede ser fácil mantener a un chimpancé, y luego nos damos cuenta de que requieren muchísimas necesidades que nosotros no podemos atender o no podemos darle, y que además muchas de ellas suelen estar en su hábitat, en su ambiente, y no podemos reproducir en el nuestro o en una casa particular. Eso hace que al final, junto con el tráfico ilegal, haya una alta tasa de abandono de animales exóticos. En los centros de fauna ocurre lo mismo, y es que cada especie, incluso aunque sean muy cercanas entre ellas, requieren unas necesidades específicas que no pueden ser bien reproducidas en cautividad, y por ello hay que
hacer muchísimos esfuerzos para poder mantener en la mejor calidad de bienestar posible a los animales dentro de la cautividad. Si tenemos 300 especies distintas, es mucho más complicado atender a cada requerimiento de las especies que si tenemos a 3 tipos de especies distintas. Por otro lado, además, también cada individuo tiene su propia personalidad y su propia manera de actuar y sus requerimientos específicos. Pueden ser enfermedades, pueden ser lesiones, pueden ser traumas psíquicos, pueden ser muchísimas cosas o simplemente su propia personalidad, que va a ser pues más temperamental, más asustadizo, más tímido, puede ser de 1000 maneras distintas. Por tanto, ya no solo hay que tener en cuenta las especificaciones de cada especie, sino además de cada individuo. Y si dentro de un centro de fauna tenemos 300 especies distintas, de las cuales tenemos entre 3 y 5 individuos de cada especie, estamos hablando de que tenemos una cantidad de individuos, cada uno con sus propios requerimientos, que va a ser muy complicado que nosotros podamos atender a todas esas necesidades. Por tanto, ¿qué es lo que se hace en los centros de rescate? Pues se trabaja con un menor número de especies. Normalmente 2, 3, 4 especies, 5, 6, no llegan a una gran cantidad de especies como puedan ser pues más de 50, más de 60. Es muy raro que un centro de rescate, un santuario, una reserva tenga un número de especies muy altos, como si pueden tener los zoológicos, porque intentan reproducir las mejores condiciones de bienestar para cada especie y para cada individuo, porque además estos individuos, como hemos dicho, vienen de unas situaciones de trauma, tanto físico como psíquico. Por tanto, estos animales requieren además un proceso de rehabilitación y de adaptación, incluso muchas veces a adaptarse a un grupo o adaptarse a vivir en naturaleza. Por tanto, es una tarea doble que tenemos que hacer con estos animales, por lo que si podemos darle la mejor condición de bienestar, pues será muchísimo mejor para ese animal. Para ello no podemos tener muchas especies ni muchos individuos, porque entonces no se podrían atender a todas esas necesidades, estarían desbordados. Y eso es lo que ocurre muchas veces en los zoológicos, que no se puede atender y por tanto los animales no es que estén mal, no es que se maltraten a esos animales, sino que no pueden estar en las condiciones óptimas de bienestar, porque no se puede abarcar tanto y normalmente el personal suele ser bajo, es decir, hay poco personal. Si nos basamos en atender a 3, 4, 5, 6 grupos de especies, vamos a poder atender muchísimo mejor a esas necesidades, ya no solo de cada especie, sino de cada individuo. Incluso conociéndolos y conociendo cuál es su personalidad, cuáles son sus miedos, cuáles son sus intereses, vamos a poder ser más familiares incluso con esos animales, los vamos a conocer mejor y por tanto vamos a tener una optimización del bienestar de esos animales, de esos individuos, y con ello vamos a conseguir mejores resultados para la vida en cautividad de estos animales. Y ahora yo te pregunto, ¿es mejor tener muchos animales o pocos animales en los centros de fauna? Pero esta pregunta tiene truco, porque no se basa solo en la filosofía o en la metodología de trabajo de cada centro de fauna, sino que ahora mismo, actualmente, tanto los centros de rescate como los zoológicos están saturados, tanto de España como de Europa. Están saturados y no tienen espacio para albergar más animales. Si queremos que muchos de los animales que vienen de tráfico ilegal, de prácticas ilegales y demás, tengan también espacio en estos centros de fauna y se le pueda atender, ¿qué debemos de hacer? Tenemos los centros de rescate que subir el número de especies y bajar la optimización del bienestar, al igual que hacen los zoológicos, o que los zoológicos reduzcan el número de individuos para que poco a poco haya menos reproducción y por tanto no tengamos una saturación, ya no solo a nivel de que los zoológicos tengan esa reproducción para ese reservorio constante, sino que permitan entrar a otros animales que vienen de estas prácticas ilegales. O ¿cuál podría ser otra idea? Como ves, esto no es fácil de gestionar y además tiene muchas patas que manejar. Así que te invito a reflexionar y que me dejes tu propuesta o tu idea en los comentarios. Nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!